Amada iglesia, Dios les bendiga, amados amigos, familias, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y hoy continuamos con el libro de Éxodo y estaremos meditando en estos versículos que hemos leído, la palabra del Señor. Les invito a que vayamos a Dios en oración. Padre, gracias por amarnos sin merecerlo, Señor. Gracias por hacernos tu familia. Gracias porque somos tu pueblo. Gracias porque eres nuestro Dios. Muchas gracias. Te rogamos que hables a nuestras vidas, que confortes nuestro corazón y que nos enseñes acerca de tu grandeza, acerca de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios obra para su propia gloria. Hermanos, no es tan fácil poder entender este tema, que Dios todo lo que hace, lo hace para su propia gloria. Tenemos a un Dios, hermanos, que está centrado en sí mismo. Dios siempre está centrado en Él. Todo lo que existe es por Él. Y aparte de eso, todo es de Él. Y también todo existe para Él. Dios está centrado en Él. Y por eso Dios obra para su propia gloria. Déjenme, por ejemplo, mostrar algunos textos. El pueblo de Israel recibió la instrucción de parte del Señor un día de construir un tabernáculo. Y llegó el momento en que habían de consagrar el tabernáculo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice la palabra del Señor en Éxodo 29:43. Ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado para mi gloria. Dice Dios, ahí ese lugar será santificado. No dijo Dios para el pueblo, para la reunión del pueblo. En primer lugar, para su gloria. Qué hermoso es entender, mis amados, que el Señor mandó a hacer un tabernáculo para su gloria, para Él mismo, para que Él mismo lo habitara, para que Él mismo lo disfrutara, para su propia gloria. Otro pasaje que quiero compartir con ustedes, mis amados, es que en el Salmos 19:1, pueden apoyarse por acá y dice el versículo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que, mis amados, Dios hizo todo para su gloria. Qué hermoso es el cielo cuando usted contempla un cielo que está la luna y las estrellas. Usted puede ver un cielo precioso. Pero antes de pensar que Dios lo hizo para mí, no. Dios lo hizo para su propia gloria. Cuando usted ve el cielo, usted pueda pensar, mire, la gloria de Dios. La creación nos muestra a un Dios de gloria. Así que, mis amados, todo lo que Dios hizo, lo hizo para su propia gloria. Dios está centrado en su gloria. Qué hermoso. Pero hay algo más. ¿Sabes qué dice la Biblia, mis amados, en Isaías? Isaías 43:7. Dice la palabra del Señor, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Otra vez, no solamente toda la creación fue creado para su propia gloria, sino que tu vida y mi vida, tú y yo fuimos hechos para la gloria de Dios. Y este es uno de los temas doctrinales. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y es glorificar a Dios. Así que, mis amados, tú y yo fuimos creados, fuimos alcanzados por su gracia, fuimos transformados por su gracia, pero lo hizo Dios por su propia gloria. Y si me acompañas al capítulo de Éxodo 14, si puedes ir a tu Biblia en el versículo 4.
¿qué encuentras? ¿Acaso Dios no va a obrar para su propia gloria? ¿Vas conmigo al versículo 4? Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Y qué dice? Y seré glorificado en Faraón y en su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Se da cuenta? Versículo 17 y 18. ¿Me acompaña? En el mismo capítulo, y dice el 17, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo siga. ¿Y todos? Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que dice, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Así que, mis amados, no hay otra razón por la cual Dios va a sacar a Israel de Egipto. No hay otra razón. La única razón por la cual Dios va a sacar a su pueblo de Egipto es para su propia gloria. Todo lo que Dios va a hacer es para su propia gloria. Dios está centrado en él. Qué hermoso poder entender, mis amados, que Dios abrió el mar y no fue para otra cosa más que para su propia gloria. Dios derrotó a los enemigos. Dios lo hizo para su propia gloria. Y por eso, mis amados, el tema de hoy es Dios obra para su propia gloria, para Él mismo. Y si me quieres acompañar, quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Vamos a ir al capítulo 12, versículo 17. Dios obra por su gloria y por su gloria. Dios tiene un camino por donde debe llevar a su pueblo. ¿Qué dice el 17? 13, 17. Y luego, versículo 3, capítulo 13, 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermanos, entonces como Dios obra para su propia gloria, Dios está centrado en él. Dios, para su propia gloria, mostró un camino por donde llevar a su pueblo. Un camino diferente. Si se alcanza a ver en el mapa, había un camino que ya existía. Un camino donde la humanidad ya transitaba de Egipto a los otros pueblos. Había ya un camino de Egipto a la tierra prometida. Por este lado se iban. Y iban y venía la humanidad en ese camino que ya existía. Pero Dios va a mostrar otro camino. Pero Dios va a poner otro camino. Dios va a abrir otro camino. Y Dios lleva al pueblo por este lado. Por este lado no había mar. Por este lado todo está apto para que caminasen, para que transitase la humanidad. Pero por este camino que Dios va a mostrar se encuentra el mar y se encuentra el desierto. Pues ahí Dios va a llevar a su pueblo. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios quiere mostrar su propia gloria. Mis amados, habían dos caminos. El camino donde caminaban los pueblos, las naciones. Pero el otro camino que Dios va a mostrar. El otro camino que Dios va a abrir. El otro camino donde Dios guía a su pueblo y los acompaña. Habían dos caminos. El pueblo tenía que ir por un camino. Y ese camino es el camino que Dios va a abrir, mis amados. Me encanta meditar en este texto. Dice el pasaje, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque Dios conoce el corazón del pueblo y sabía que Israel en algún momento se iba a rebelar contra Dios y querer regresar. Dios iba a abrir el mar de ida, pero ¿quién se los iba a abrir de regreso? Ya el pueblo no iba a poder regresar.
pero es un camino que Dios ha abierto. Mis amados, desde que entró el pecado, Dios nos ha mostrado otro camino. El pecado siempre lleva al hombre por un camino, por el camino de maldad, por el camino de la perversión. Pero Dios nos ha mostrado otro camino. Y Dios mostró al pueblo de Israel un camino diferente por donde caminar. Y llegamos al Nuevo Testamento y ahora Jesús nos muestra. Hay dos caminos. Un camino es angosto y el otro camino es ancho. En el camino ancho muchos son los que caminan por ella. Pero en el camino angosto pocos caminan por ella. Y Jesús se va a presentar como el único camino. Y Él dice, yo soy el camino. Es el camino provisto por Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios muestra un camino diferente? Por su propia gloria y para su propia gloria. En segundo lugar, mis amados, quiero también dejar en mente, para su gloria, Dios acompaña a su pueblo, proveyendo los cuidados necesarios. Capítulo 13, versículos 21 y 22. ¿Estás conmigo? Si vas a tu Biblia, al capítulo 13, versículos 21 y 22. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, para su gloria Dios acompaña a su pueblo. Dios decidió acompañar a su pueblo. ¡Qué maravilla! Yo estoy seguro que Israel nunca se imaginó de ese acompañamiento especial. Yo estoy seguro que Israel nunca se imaginó que de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Pero otra cosa, mis amados, pregunto, ¿Israel solicitó a Dios que lo acompañara? Dios, tú nos vas a sacar, pero acompáñanos de día y de noche. ¿Usted encuentra al pueblo orando? No. ¿De dónde nació la idea de acompañarlos de esa manera especial? Del corazón de Dios. Dios es glorificado. La otra pregunta, ¿merecía Israel un cuidado tan especial? ¿Lo merecía? ¿Usted lo merece? No. Somos pecadores al igual que todo mundo. Pero nace en el corazón de Dios, nace en la voluntad de Dios, darnos ese acompañamiento especial. ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Qué le mueve a Dios a hacerlo? Su propia gloria. Es por su propia gloria. ¿Lo cree? Dios lo hace por su propia gloria. Así que, mis amados, el pueblo está caminando. Hermanos, Dios siempre acompaña a su pueblo. ¿Y qué dice? ¿Y qué le quiere decir cuando dice la Biblia que de día lo acompañaba con columna de nube y de noche lo acompañaba con columna de fuego? Para que caminara de día y de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, su acompañamiento es fiel. Una ocasión el salmista David iba caminando a Jerusalén. El camino es peligroso. El camino es tedioso. Los riesgos eran seguros. Pero el salmista, sabiendo del acompañamiento de Dios, ¿sabe usted qué dijo? Dijo el salmista de la manera siguiente: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
Me encanta pensar, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios cuida a su pueblo de día y de noche. Dios nunca duerme, Dios nunca descansa, porque si Dios se cansara, no sería Dios. Porque si Dios descansara y descuidara de nosotros un momento, no sería Dios. Y por tanto, hermanos amados, Dios acompaña a su pueblo en este camino por su propia gloria y para su propia gloria, sin Israel merecerlo y sin tú y yo merecerlo. La pregunta es, hermanos, ¿será que también Dios nos acompaña a nosotros? Muy pocos tienen esa seguridad. Vuelvo a preguntar, ¿será que también Dios nos acompaña? La Biblia dice, Jesús dijo, id y predicad ese evangelio y enséñales que guarden todas las cosas. Pero luego termina el texto diciéndole, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está Jesús. En capítulo 28 de Mateo, versículo 20. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿saben algo más? Quiero dejarle en la mente y en el corazón. La iglesia de Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis, una iglesia sufriente, una iglesia que está pasando por pruebas, una iglesia que está sufriendo por causa de la fe. Pero ¿sabe qué dice el mensaje a la iglesia de Éfeso? Dice el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dios se presenta así en Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Y en Apocalipsis, amados hermanos, ¿qué es un candelero? ¿Quién es un candelero aquí? ¿Quién es el candelero? La iglesia. La iglesia es el candelero. La iglesia es la luz. ¿Y saben qué dice Dios? Dice el Señor en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Quién está en medio del candelero? Dios, Jesucristo. ¿Y quién es el candelero? La iglesia. Jesús está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Yo pregunto, ¿usted lo cree? Y Dios está con su pueblo. La iglesia puede pasar por pruebas, puede pasar por tribulación, pero nunca es abandonada por Dios. Dios está en medio de los 7 candeleros. Y aunque la iglesia pase por el horno de fuego, Dios está allí con su iglesia. ¿Y por qué lo hace Dios? Por su propia gloria, por su misma gloria, porque Él es honrado, aunque usted y yo no lo merezcamos. Tercero, quiero dejar en su mente y en su corazón. Vayamos al capítulo 14. Dios es glorificado porque sus planes no pueden ser discernidos por el hombre. Capítulo 14. Versículos 1 en adelante comparto y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Aquí está Dios dando la indicación. Di a los Israel que ya marchen, que el pueblo comience a caminar, que el pueblo ya entre en acción. Pero dice el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¡Wow! Miren, Dios les muestra un camino. El camino para salir que ya estaba marcado era por este lado. Pero el camino que deben de tomar es aquí ahora. No hay camino. Nunca antes alguien había caminado por aquí. El mar está al frente. Pero Dios les dijo, caminen por aquí, pero que ya marchen.
Y cuando cuando Faraón vio que el pueblo tomó un camino diferente y vio que el mar estaba enfrente, ¿qué dijo Faraón? Encerrados están, no hay escape, todos están muertos, pensó Faraón. Pero sin embargo, el que había de morir era Faraón, su ejército y los egipcios. Era el plan de Dios por ese nuevo camino. ¿Por qué Faraón no pudo entender los planes de Dios? Mis amados, porque simplemente el hombre, el ser humano, no tiene la capacidad de discernir los planes de Dios. El apóstol Pablo dijo, hablando de eso, que cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Isaías, mis amados? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Nadie puede entender la mente de Dios. Y por eso Faraón no pudo entender los planes del Señor. ¿Por qué lo hace Dios? ¿A qué se debe que Dios está haciendo esto, escondiendo? Por su propia y para su propia gloria. ¿Saben qué dice la Biblia? Escuchen otro pasaje en Miqueas. Lo que dice Miqueas, hablando de los planes de Dios. Dice Miqueas, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Precioso como dice Miqueas. Los pensamientos de Dios son insondables, son inescrutables. Y por eso Faraón no pudo entender el plan de Dios. Y Dios en eso también fue glorificado. Porque el ser humano no puede discernir los pensamientos. Así que dejo un pensamiento en ese punto. Faraón y su ejército perseguían a Israel, pero caminaban a muerte segura, porque el Todopoderoso guarda a su pueblo. Cuando ustedes van al capítulo 14 y lee del versículo 5 en adelante, usted va a ver que el pueblo ya va caminando. El pueblo ya va caminando. ¿Y por qué el pueblo salió? Porque era la voluntad de Dios que caminaran ese camino nuevo. Pero Dios endureció el corazón de Faraón. Y Faraón, endurecido en su corazón, en contra de la voluntad de Dios, decidió perseguir al pueblo de Israel. Decidió terminar con el pueblo de Israel. Mas sin embargo, mis amados, Faraón fue con todo el poderío, con sus carros, con su caballería. Iban persiguiendo. Pero ¿sabe qué dice el versículo 8? Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero me encanta. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amados, Faraón y su ejército persiguieron a Israel, pero Israel caminaba bajo la mano poderosa de Dios y los egipcios caminaban seguro a la muerte, a perder la vida, porque Dios guiaba a su pueblo. Otro pensamiento que quiero dejar en su mente y en su corazón: el pueblo no debe dudar de la gloria de Dios. Versículo 11 y 12. El pueblo no debe dudar del poder de Dios. ¿Qué dijeron los israelitas? Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ya van caminando, pero ahora tienen el mar enfrente. Israel voltea y ve a Faraón con todo ese ejército que viene. Por detrás está Faraón y su ejército y enfrente tienen el mar. ¿Qué haría usted? Israel fue
quejarse con Moisés. Eso, ¿acaso no había sepulcro allá en Egipto? Allá nos hubiésemos quedado. Mejor queríamos servir. Hubiésemos quedado a servir a los egipcios. Amada iglesia, no debes dudar. El pueblo de Dios no debe dudar de un Dios glorioso, de un Dios poderoso. Y continuamos, hermanos, y ahora vemos que el pueblo debe mantenerse firmes. ¿Qué dice Dios? Versículo 13 al 14. El pueblo debe mantenerse firme ante el Dios glorioso. Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes. Ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia, mis amados, debe mantenerse firme, porque le cree a un Dios de gloria, porque le cree a un Dios que está centrado en su propia gloria. La iglesia debe mantenerse firme. Tal vez usted y yo no estamos en la misma circunstancia de Israel. En ese momento, Faraón atrás y el mar enfrente. Pero tú y yo pasamos diferentes circunstancias difíciles en la vida. Pero en medio de todo, tú debes aprender a confiar en un Dios glorioso. Un Dios que obra para su propia gloria, pero también para edificación y para nuestra bendición. Otro pensamiento que quiero dejar en el corazón de usted. El pueblo, hermanos, camina porque Dios glorioso lo acompaña. Versículo 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y dice el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento en Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era la nube y la tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Miren, mis amados, ese Dios glorioso camina con su pueblo y los acompaña. Anteriormente, la nube estaba al frente y les daba la sombra a Israel. La columna del fuego estaba al frente y el pueblo podía ir. Pero ahora la nube y la columna de fuego va a guiar solamente al pueblo de Israel, pero va a ser oscuridad para los egipcios. ¿Cuál es la enseñanza en todo este pasaje? Amados hermanos, el Dios glorioso, el Dios de gloria acompaña a su pueblo siempre. ¿Qué dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia está llena de promesas. Que Dios, el Dios de gloria, acompaña a su pueblo. Me encanta pensar, se los he dicho, ver a los 3 hebreos que entraron al horno de fuego. ¿Los dejó solo Dios? ¿Los dejó que sufrieran? ¿Se calentó el horno? Sí, pero Dios estuvo con ellos. Dios nunca se aparta de su pueblo. Somos nosotros los que vemos las circunstancias, los que nos enfocamos en los problemas. El pueblo de Israel se enfocó en Faraón cuando vio que Faraón venía. El pueblo de Israel se enfocó en el ejército de Faraón, pero no se enfocó en un Dios de gloria. A lo mejor a usted le ha sucedido que se enfoca en las adversidades, que se enfoca en los problemas,
que a lo mejor usted, su mirada siempre ha estado en el problema. ¿Será que voy a salir de aquí? ¿Algún día podré salir? Dios, ¿algún día podrán cambiar las circunstancias? Amados, enfoquémonos en Dios, en el Dios glorioso. Dios siempre ha obrado a favor de su pueblo. Otro punto que quiero dejar en el corazón de usted: Dios se glorificó mostrando su poder y su gracia, versículos 21 y 22. Ahí encontramos, mis amados, que Dios usó un viento. Dios trajo un viento y a través de ese viento abrió el mar de noche y el pueblo pasó en seco. El Dios de gloria obró. ¿Por qué lo hizo Dios? Por su propia gloria. ¿Para qué lo hizo Dios? Para glorificar su nombre. Por otro lado, hermanos, otro pensamiento: los egipcios lo siguieron y entraron al mar y fueron trastornados por Dios en el mar. Aquí vemos, hermanos, que el pueblo fue trastornado, los egipcios fueron destruidos y gritaron: huyamos, porque Jehová pelea por ellos. ¿Por qué lo hizo Dios? Por su propia gloria. Así que Dios derrotó a los egipcios, versículos 26 al 29. ¿Cómo lo hizo? Cerrando las aguas. Cuando ya amanecía, Dios cerró las aguas. El mar volvió otra vez a su normalidad. Y los egipcios y Faraón y su caballería y sus carros fueron terminados por el poder de Dios. ¿Por qué lo hizo Dios? Por su propia gloria. Dios se glorificó en ellos. 31, versículo 30 y 31, hermanos. Dios se glorificó salvando a su pueblo y el pueblo honró a Dios. Dice el versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Y Moisés su siervo también creyó en Dios. Amados, ese Dios glorioso bendijo a su pueblo. ¿Merecía Israel? No. ¿Por qué lo hizo Dios? Por su propia gloria y para su gloria. Israel vio a un Dios maravilloso mostrando su gracia. Dios lo hizo para su propia gloria. Israel fue bendecido. Cuando Israel vio al Dios glorioso que derrotó a los enemigos, ellos honraron, ellos glorificaron, ellos exaltaron al Señor. Amados, tú y yo hemos visto los pasajes bíblicos. Dice el Señor: yo endureceré el corazón y seré glorificado. Dios todo lo hace para su gloria. Y vimos también en Isaías, tú y yo fuimos llamados, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo fuimos traídos a este mundo por su gloria y para su gloria. Tú y yo fuimos alcanzados por su gracia, por su gloria y para su gloria. Ahora, mis amados, ¿cómo estamos respondiendo a Dios? ¿Cómo estamos viviendo la vida? Porque Dios ya mostró su gloria. Dios mostró su gloria para Él, pero también hemos sido nosotros grandemente bendecidos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estamos honrando al Señor? ¿Estamos glorificando al Señor? Hermanos, el conocer este hecho grandioso de la gloria de Dios nos debe llevar precisamente a eso, a honrar al Señor. A honrar al Señor. Que tú y yo glorifiquemos
que tú y yo exaltemos, que tú y yo testifiquemos de ese Dios que obra para su propia gloria. Que el Señor nos bendiga.